Bueno, hay que pegar, ¿no? Pará que me entusiasmo y se pudre todo. Bueno, hoy es un cierre en el sentido de fuera de agenda, sobre todo para que no crean que vamos a avanzar. No es la idea. La verdad que me parece extraordinario lo que pudimos hacer, porque como está el estado de discurso, que cuando vos te haces una pregunta te contestan con los paradigmas de Miller, ¿no? Todas fórmulas, no por algo contra Miller o lo que fuera, pero hay una ecolalia, ¿no? Como que no se entiende nada ya. Me parece que no entiende nada el que está hablando y no entiende nada el que está escuchando del que está hablando, y es toda una cosa para mí muy angustiante. Yo me angustio, fuera de joda. No, me parece que no es no hay un trabajo, una reflexión, una conclusión. Y me parece que nosotros lo que hemos hecho es hacer de cada clase una especie de un libro, porque hicimos un recorrido, una extensión, lo estiramos como si la clase de Lacan fuera de goma, ¿no? Es casi el movimiento contrario. En vez de contraerlo, de simplificarlo, de reducirlo a una fórmula, lo hemos elastizado y en un sentido parece un poco caótico, como más complejo. Justamente en lo que voy a comentar está la idea de la entropía. Vieron que la entropía es una cuestión recontra importante, ¿no? Para la física. Bueno, todos ustedes no estarán familiarizados, pero deben saber de la existencia de esa teoría energética, ¿no? Que fundamentalmente plantea la cuestión de la expansión de los sistemas, ¿no? Tiene un principio básico que es que nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma, ¿no? Pero lo que se transforma no dice que sirva para el sistema. Hay un nivel de probabilidad que eso sirva o no para el sistema. Entonces la entropía se suele entender como la cantidad de energía no utilizable para un sistema, ¿no? Y eso es muy interesante porque digamos, lo que se produce es son sistemas reversibles o irreversibles, que se van desordenando, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un tubo de plástico y está lleno de gas, pero con un tapón, ¿no? Tengo el tubo con el gas en la mitad y la otra mitad aire, ¿sí? Si saco la tapa, el gas se va a expandir dentro del tubo, ¿no? ¿Se sigue? Sí. Con lo cual se produce un desorden. Los átomos del gas, por calor, etcétera, van a entrar a desordenarse. Pero si yo en la tapa del tubo tengo un émbolo que empujo para abajo, vuelvo a la situación inicial. El gas queda en el mismo lugar que estaba antes que sacara la tapa, ¿no? Muy bien. Eso es un sistema irreversible, pero que tiene una reversibilidad interna, o sea, puede volver al mismo punto. La reversibilidad o reversibilidad es que se puede, después de una transformación, se puede volver al punto inicial, ¿no? ¿Se sigue? Si yo pongo una bolita en una media luna con fricción, la bolita va a ir y venir,
o sea, pareciera que fuera un sistema reversible, o sea, vuelve al punto inicial, pero la fricción la va a hacer detener en algún momento, ¿no? Pero si pongo una situación ideal donde no haya fricción, la bolita va a ir y venir eternamente. Eso es un sistema reversible, ¿sí? Muy bien. La irreversibilidad de los sistemas, o la reversibilidad de los sistemas, no es un hecho del sistema en sí, sino que es probabilístico. Lo que pasa es que unos cubitos puestos en agua se disuelvan, es mucho más probable que se congelen, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo volver a la situación inicial de congelamiento, pero necesito una fuerza exterior que ayude al proceso, ¿no? O sea, yo necesito una energía, una heladera, ponele, ¿no? Que es una situación externa, una fuerza externa que logre que el sistema se vuelva a la situación inicial, ¿no? Bueno, entonces todo el yeite es esos sistemas que son irreversibles, que tienen o no una reversibilidad interna con la intervención de una fuerza externa. Bueno, pero eso supone una expansión, o sea, lo que se entiende como más probable es que eso se expanda, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso del universo, del cosmos, en fin, tenga un desgaste y en algún momento se detenga, ¿no? Bueno, digo esto porque tiene que ver con las formas en que uno entiende también la transmisión. O sea, si vos ordenás mucho en sistemas de coagulación, de restricción y todo eso, hay algo que no permite que se ponga en juego ninguna creatividad, ¿no? Entonces no hubiéramos hablado del dolor petrificado, de varias de las cosas que pudimos hablar, porque justamente no nos dedicamos a ser profesores. Yo soy profesor universitario, pero bueno, no tengo la misma situación acá que cuando soy titular de cátedra, más o menos, ¿no? En mi caso más o menos, pero mientras me tolere el sistema, pero tampoco, sí, es verdad, tengo la misma posición acá que cuando estoy en el consultorio, ¿no? Entonces, yo elegí, digamos, una manera de poder transmitir el psicoanálisis que sea más expansiva y buscando que siempre exista una reversibilidad interna, o sea, un modo de poder volver al mismo punto, ¿no? O sea, concretamente no irnos al carajo, ¿no? O sea, entonces creo que lo hemos logrado, hemos ido dando tumbos, como dice el tango, y fuimos estableciendo algunas cosas. Entonces, yo, para hoy, se trata de un fuera de agenda, ¿no? Quiere decir que voy a hablar de algunas cosas más de un tono político, no sin irme del seminario, pues ahí le preparé a Mariano unas citas de Lacan, pero de clases muy avanzadas del seminario. Así que estamos haciendo una transgresión que sabemos que es fundamental para fundar una ley. Una transgresión es, ¿no? Lo hemos aprendido eso, ¿no? Como decía Pablo, yo jamás hubiera pensado en desear la mujer de mi prójimo si la ley no me lo hubiera indicado, ¿no? Entonces eso lo hemos... Entonces, va a ser dentro de este seminario, pero es una cuestión más política y no tanto, también clínica. Pero bueno, esta clase, digamos, o reunión va a tener una lógica diferente a las que han tenido. Yo les voy a decir, como estamos entre amigos, esto se está filmando, me pongo un poco nervioso porque voy a hablar de algunas cosas medio fuertes, pero bueno, pero no estamos en directo con el streaming, ¿viste? Entonces está buenísimo. Vamos a... Se puede editar.
Se puede editar. Bueno, digamos, yo cuando hablo, y esto puede ser interesante, sobre todo para los más jóvenes, no es para que me imiten, pero es una... Y si me quieren imitar, imítenme, pero el tema les va a salir como a ustedes igual, así que no hay problema, ¿no? Porque ahora está de moda decir esa frase de Lacan, sean como yo pero no me imiten, y si me quieren imitar también me le va a salir como a ustedes, no va a salir como a mí. Así que está buenísimo. Quizás haciéndole como a ustedes sale otra cosa nueva y en fin, todo así, ¿no? Yo preparo una clase, busco un S1, ¿no? Donde me apoyo e intento llegar a un S2 que dé un sentido retroactivo al S1, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo parto de algunas hipótesis que las saco de la lectura de la clase. Estoy contando el backstage de la cuestión, ¿no? Entonces, yo busco eso, y eso, después hay un medio juego con eso, que es buscar otros autores, googlear, buscar en YouTube, de todo, ¿no? Lo que haya, si de otros discursos mejor, y voy intentando, digamos eso, expandir, ¿no? Saco la tapita y expandimos el tubo. Pero bueno, eso hay que intentar volver, entonces vuelvo en el momento en que entiendo que tengo la interpretación del S1. O sea que puedo cerrar y hacer de una clase, ¿sí? Yo no creo en eso, vamos a pensarlo juntos, ¿no? Es mejor que dejemos todo abierto, no creo en eso, ¿no? No sé, no soy que circule la palabra, no. Adelanto, porque eso voy a hablar bastante, es que no soy progresista. Ustedes se habrán dado cuenta, no soy progresista. He escrito, ¿no? He escrito muchas cosas sobre el progresismo, hasta un capítulo en el libro de Lutero, imagínense, ¿no? Si me he animado a escribir sobre el progresismo. Así que, bueno, muy bien. Cuando logro encontrar una interpretación, eso me interpreta. Y yo lo que les cuento a ustedes es por lo que fui interpretado. No vengo acá a interpretarlos. ¿Qué quiere decir? Que estoy en posición analizante, hablando acá, ¿no? Entonces, cuando, bueno, algunos dicen eureka, qué sé yo, en fin, ¿no? Bueno, cuando logro que algo me interprete, y les digo que me lleva bastante trabajo, eso es lo que yo les vengo a contar, lo que me interpretó. Me olvido de sea bueno, malo, único, original, no sé, eso me interpretó a mí, y eso es lo que a mí me interesa. Entonces, bueno, Quiroga Presencia, por ejemplo, es un poco anárquica, ¿no? La verdad es bastante anárquica. Pero bueno, yo no me voy a someter a ver cómo hago de eso unas clases, unas entregas semanales marketing, porque eso me llevaría a tener que no leer las cosas que quiero leer porque no sé de qué se tratan. Entonces siempre estoy ahí en Quiroga Presencia y la gente, invito gente, y los que hago es eso, es decir, lo que todavía no tengo a la mano. Y acá con ustedes tengo la seguridad, la tranquilidad, la alegría de compartir eso, lo que no tengo a mano, no tengo como sabido, ¿no? Para eso está el aburrimiento de la universidad. Es así de fácil. Pero bueno, uno se tiene que divertir en algún lado, ¿no? Entonces, la verdad que la universidad me ordena, porque tener que bajar la información a jóvenes que no tienen contacto con el psicoanálisis, eso es un gran esfuerzo que a mí me ayuda también, así que está muy bien. Bueno, esa es la posición que tengo acá. Y que es distinta a la posición que tengo en el consultorio. Difiere la posición,
Pero la lógica no está tan lejana. Pues no podemos estar lejanos del S1, S2. No podemos, ¿no? De lo que es en Lacan la cadena significante. Hay algo ahí que funciona así. Entonces, yo intento también que toda sesión sea una sesión. A veces se logra, a veces no se logra, pero yo intento eso. En un estilo, que cada uno tiene el estilo que puede tener. Y cuanto más libre esté con el estilo, me parece que da, ¿no? A mí me hizo muy bien eso porque yo vengo yo soy muy viejo ya y vengo de una época en el cual atendíamos -10 en punto, o sea, eran 50 minutos la sesión, no era joda eso, ¿no? Entonces yo citaba en punto, terminaba -10, 10 minutos de estricto descanso. Imagínense yo haciendo eso, es impensado, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, yo arranqué así, ¿no? Y a veces añoro eso, porque era mucho más descansado, tomaba un cafecito, no sé, en el medio, en los 10 minutitos esos eran de oro. Pero bueno, me hice lacaniano y empecé un quilombo en toda mi vida, en todo, no solamente en la práctica. Pero bueno, acá estamos. La sala llena de gente, 6, 7 personas. Hay gente que se conoció en la sala de espera bien, se casaron. No es una locura. Es una locura en serio, no jodas. Bueno. Y bueno, no me arrepiento de nada. Yo me equivoqué y pagué, dijo el Diego, ¿no? Bueno, acá está. Pero el psicoanálisis no se mancha. Bueno, entonces yo más o menos lo que hago es primero es distraerme todo lo que puedo, ¿no? La atención flotante. En el seminario 21 Lacan dice una cosa re interesante de la transmisión de inconsciente-inconsciente, ¿no? Muy interesante, y lo liga a la topología de nudos. Yo creo que la atención flotante es producir esa desatención, ¿no? Porque la atención es algo, bueno, que si quieren lean el proyecto, todo lo que dice Freud de la atención en el proyecto, van a ver que eso te deja ligado completamente a la conciencia, ¿no? Entonces, si uno está en atención flotante, que quiere decir que es en un estado raro de como una especie de atención desatenta, si se puede inventar esa forma, ¿no? Es una atención desatenta. Y ahí yo seguro encuentro el uno. Los que saben música o hacen música saben que tenemos que encontrar el uno. El uno, ¿no? Para entrar tenés que encontrar el uno. El uno está a tempo, está anacruza, está después, o sea, son formas de encontrar el uno. ¿Qué quiere decir algo que es encontrar el uno? Es que vos en ese estado así por eso debe ser que Lacan dice que las mujeres son mejores analistas. Yo me parece que me he feminizado un montón en la posición. Por esa cuestión de dejarse tomar. Y es ahí donde encontrás el uno. El uno quiere decir algo que te llama la atención, pero para que te llame la atención tenés que no estar atento. Porque si estás atento no te llama nada la atención, ¿no? Es fundamental eso. Para mí es fundamental. También es una cuestión bastante lejana de toda cuestión dividinal con la cosa, ¿no? Con el narcisismo del asunto. Entonces te podés instrumentar hasta hacer barbaridades también, ¿no? En el sentido de lo que se dice el escándalo, porque es verdad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el uno, me quedo peor ahí y sigo. Todo esto pasa en una especie de conversación, digamos, esa conversación rara que es el análisis, ¿no? Y en algún momento sé que
puede ser que se produzca algo que interprete, que cierre, que sea el S2, ¿no? Y ahí es el corte. Si lo pensás en términos de banda de Moebius, es el corte por la media de la banda. Entonces la figura o la superficie se demuestra que presenta dos caras en vez de una, ¿no? Y sujeto dividido afuera, ¿no? Ese es el yeite. Estoy dando el yeite, que es el mío. Ustedes invéntense lo que quieran. Yo les cuento el mío. Me parece que estamos fuera de agenda, está buenísimo que aprovechemos para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día viene una mujer y me cuenta, si no el primero, se puede decir, es el primer sueño que tiene en el análisis conmigo. Pudo haber contado algún otro, pero no fue el primero, este es el primero. Bueno, no voy a dar muchos detalles, lo que cuenta es que hay fundamentalmente una boca, no importa de quién, ni nada, una boca abierta que está siendo pegada con la gotita. Le impresiona mucho esto de que sea la gotita, ¿no? A mí también me dio un poquito de cosita. Me hizo acordar al cuento la paloma, que el tipo es un obsesivo más que importante, que está en una posición de cadáver casi el chabón, y sale y se encuentra con el ojo de una paloma, y el ojo de la paloma no tiene párpados, produce un agujero que chupa, y cuando se cierra el ojo de la paloma es como se pega, no tiene pestañas, ¿no? Está muy bien descrito en el cuento de la paloma de Siuskin, que es el autor del perfume, ¿no? Que suele tener buenos comienzos, buenos desarrollos y malos finales, ¿no? Pero bueno, en este caso tiene un final bastante aceptable. En fin, el perfume, ¿no? Te la bajan al final, la verdad que un poquito, pero bueno. Igual lo considero un gran escritor, como toda la gente que se anima a escribir, ¿no? Bueno, sigue la sesión. Yo hago alguna de esas cosas de vacilación calculada o no tan calculada. Le digo alguna cosa, alguna grosería. Entonces se queja la mujer de que hago un show. Yo le digo, ¿por qué me maltratan? Que es algo que está pasando, ¿no? Entonces me dice, lo que pasa es que yo no quiero que abras ni la boca. Con lo cual ahí la despido amablemente, ¿no? O sea, ¿se entiende? Es eso. Ya toma otra dimensión. Esta paciente, bueno, se dedica al psicoanálisis, qué sé yo, y o sea, está muy avivada de muchas cosas que tienen que ver con el papá, con la mamá, el Edipo, la castración y la madre en coche, con lo cual cualquier asociación sobre el padre, la madre, yo la desecho, ¿no? Yo la miro con cara de asco, con tono de qué me estás hablando, ¿no? No entiendo de lo que me hablas. Porque el incesto es el psicoanálisis para ella. Porque somos más hijos del discurso que de papá y mamá. Nos tenemos que avivar de eso. De alguna vez por todas nos tenemos que avivar de eso. Estamos locos, ¿se entiende, no? Recontra locos. El que parece loco en esto no está tan loco como el que se cree cuerdo en esto, porque está loco, ¿no? Y sigue repitiendo que la mamá, que el papá, que la concha de su madre. Es una cosa insoportable, ¿no? Además, reducen el psicoanálisis a una cosa que es para dormirse de pie, ¿no? Entonces viene Manes y dice, yo no puedo entender que los psicoanalistas se dediquen a hablar de problemas como el autismo, la ansiedad, que yo con papá y mamá.
y te rompe el ojete, no sé si me entendés. Y nos quieren exterminar, no es joda. El tipo me dijo, en la jeta. Yo cuando llegué de Cambridge, lo pronunció bien, eso sí, ¿no? De Cambridge, yo me decidí a exterminar, usó el significante, exterminar el psicoanálisis. Porque todo acá era Freud. Le dije, bueno, yo, perdóname, voy a dejar de hablar con vos, porque no voy a hablar con alguien que me quiere exterminar. Y dice, bueno, te lo tomes así. Bueno, así es el psicoanálisis, en serio. Que vos me estés diciendo eso. ¿No? No, bueno, yo lo dije, no, lo dijiste. ¿Entendés ahora lo que le agarré de la mano? ¿Entendés lo que es el psicoanálisis? El gordito radical es estúpido, ¿viste? Un idiota, porque yo me lo como crudo por peronista, no por psicoanalista. Un idiota, además. Toda la gente que yo conozco de la neurociencia les da vergüenza ajena. Este estúpido, ¿viste? Es un estúpido. Hijo de puta, estoy enojado, ¿no? Bueno, entonces, como todo esto tiene que ver con la cuestión de la política del psicoanálisis, yo recordé que acá, en este seminario, en clases muy avanzadas, tranquilos, ¿no? Hay algunas citas que me gustaría que compartamos. Son extensas. Yo pensaba hacerla corta, pero es interesante, ¿no? ¿Quieren? ¿La seguimos? Sí. Bueno, tenemos toda la noche. Vamos, chicos. Bien. En la medida en que una materia delicada como la de la ética es inseparable hoy en día de lo que se llama una ideología, me parece oportuno realizar aquí algunas precisiones acerca del sentido político de ese vuelco de la ética del que somos responsables nosotros, los herederos de Freud. Sí. Ustedes se dan cuenta de la dimensión que tiene esto, ¿no? O sea, Lacan va a decirnos exactamente que tratándose de la ética, eso supone una ideología, con lo cual una posición política. Este párrafo, no lo hablé nunca con él, hablé de muchas cosas, pero de eso no. Bien podría decirse, así crónicamente, que lo toma Pommier y escribe Freud apolítico, ¿no? O sea, está planteando cuál es la política, perdón. Entonces, realmente es una cuestión recontra importante, porque Lacan se está animando a plantear cuál es la política, la posición, la ideología que produce el psicoanálisis. No es la política del psicoanálisis. Vos decís, ¿cuál es la política del psicoanálisis? Entonces te dice, la política del síntoma, ¿viste? ¿Y cuál es la política del síntoma? Y el síntoma de la política, entonces te vuelven loco, ¿no es cierto? Bueno, esto es una cuestión, me parece, es una perlita, ¿no les parece? Es una perlita, está bien. Más allá de lo que haya hecho Lacan y lo que fuera, ¿no? Bueno. Hablé pues de los tontos de Capirote. Esta expresión puede parecer impertinente. Pará un poquito. Los tontos de Capirote es una queja que le hace Lacan a las histéricas, que la verdad que después de todo el esfuerzo que hace él, y bueno, y hacen algunos hombres, se entregan a un tonto de Capirote, ¿no? Dijo, entonces, es un chiste de Lacan. Bueno, un tonto de Capirote es un bobongo, ¿viste? Sí, pero ni siquiera es un boludo en el sentido del bufón que vamos a hablar ahora. Es realmente un estúpido. Es eso. Bueno. Esta expresión puede parecer impertinente, hasta afectada de cierta desmesura. Quisiera dar a entender aquí de qué se trata, a mi parecer. Hubo una especie de época ya lejana, justo al inicio de nuestra sociedad, recuerden ustedes, en que se habló, a propósito del Menón de Platón, de los intelectuales. Quisiera decir al respecto cosas masivas. O sea, vayan adelantando para, no sé, el 2024, ¿será esto? El Menón de Platón, ¿no? Bueno. Quisiera decir al respecto cosas masivas, pero que creo que deben ser esclarecedoras. Existen, como se observó entonces y desde hace mucho tiempo,
el intelectual de izquierda y el intelectual de derecha. Quisiera darles al respecto fórmulas que, por tajantes que puedan parecer en una primera aproximación, pueden servirnos de todos modos para iluminar el camino. Sot. Perdón. Tonto y también bufón en francés. E incluso demeré. Retardado. Término bastante bonito por el cual siento cierta inclinación. Son palabras que solo expresan aproximativamente cierta cosa para la cual, ya retornaré a ella, la lengua y la elaboración de la literatura inglesa, me parece, proporcionan un significante más preciso. Una tradición que comienza con Chaucer, pero que se expande plenamente en el teatro de la época de Isabel, se centra alrededor del término fou. Fou en inglés. Fou es en inglés, ¿no? Sí, Faux. El faux, Folie, follerie. el faux es un inocente, un retardado, pero de su boca salen verdades que no solo son toleradas, sino que además funcionan debido al hecho de que ese faux está revestido a veces con las insignias del bufón. El valor del intelectual de izquierda, en mi opinión, consiste en esa sombra feliz, en esa foulerie fundamental. Le opondría la calificación de algo para lo cual la misma traducción... O sea, pero Okay. el tipo está planteando, él dice que es una desmesura, que, en fin, se advierte, ¿no? Pero el tipo dice que, bueno, que están los intelectuales de izquierda que tienen esta posición de tontos, bufones, algunas veces se habla de débiles mentales, pero no en el sentido de la discapacidad, sino en el sentido de lo que se puede decir un débil mental. Un débil mental es el que está entre discursos, ¿no? Eso es un débil mental. El que no termina de estar en un discurso, ¿no? Entonces, hay una debilidad en el sentido de la posición en el discurso, no se deja tomar en la lógica de ese discurso, no habla desde ese discurso, ¿no? Entonces tiene debilidad en el sentido. Del otro lado, bueno, va a venir el otro lado, ¿no? Pero esta sería la posición del intelectual de izquierda. Pensemos que están hablando Lacan en los 60 en Francia, ¿no? En los albores del famoso mayo del 68, que es la entrada del neoliberalismo en el mundo, se puede decir, en Occidente, ¿no? O sea, todo esto está planteándolo Lacan en contra del progresismo, evidentemente, que es lo que le va a decir a los estudiantes del mayo del 68, cuando lo van a atacar en la universidad, y por ejemplo le dicen, ¿es usted un liberal? Entonces él dice, soy tan liberal como cualquiera puede ser, pero lo que sí es que no soy, es como Freud, no soy progresista, ¿no? O sea, está realmente tomando una posición clara que el psicoanálisis no es progresista, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Le opondría la calificación de algo para lo cual la misma tradición nos proporciona un término estrictamente contemporáneo y empleado de manera conjugada. Les mostraré, si tienen tiempo, los textos que son abundantes y carentes de ambigüedad. El de Ney. Sí. Ok. Y pegué uno. Okay. ¿Ese de con K? Sí. Nef. Lo podríamos haber practicado. Sí, Sí, porque se traduce en cierto nivel de su empleo por ballet, pero es algo que va más lejos. Sí. No es el cínico con el que esa posición entraña de heroico. Es, hablando estrictamente, lo que Stendhal llama un villano consumado. Ah.
Es decir, el Señor... Sí. ¿Cómo se dice? Bueno, dale. No tuve francés en la secundaria. Bueno, después, un villano consumado, es decir, el Señor todo el mundo, pero un Señor todo el mundo con más decisión. Todos saben que cierto modo de presentarse que forma parte de la ideología del intelectual de derecha es, muy precisamente, el proponerse como lo que efectivamente es, un naive. En otras palabras, no retrocede ante las consecuencias de lo que se llama el realismo. Es decir, cuando es necesario, confiesa ser un canalla. Patricia Bullrich. Acaba de definir a Patricia Bullrich. Tal cual. No hay ninguna duda de eso, ¿eh? Paren las rotativas, eso es Patricia Bullrich. O sea, eso es un canalla. Tal cual. Es quien le decís, che, pero ¿vas a dejar 1 millón de personas en la calle? Sí. ¿Vas a matarlas? Sí. ¿No? Eso es un canalla, ¿no? Pero no es porque haya que ser sentimental, ¿se entiende? Porque está esa canallada, ese realismo, en verdad está planteando el poder. Nombro bien el poder porque después vamos a ver qué quiere decir el poder para Lacan y para el psicoanálisis en general, ¿no? Porque hay que tener un cuidado. El otro día estaba pensando que yo cometo un error, porque cuando decimos que la realidad es la extensión del aparato psíquico, en el sentido, con Freud lo decimos, y lo decimos muy bien, y que el principio de realidad es la extensión del principio de placer por otros medios, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, porque también es cierto que la realidad es lo que nos hace romper los cuernos con lo que nos exige nuestro principio de placer de encontrar en la realidad. ¿Se entiende? ¿No? No. O sea, todo lo que es el principio de realidad no puede despegarse del principio de placer, porque si no te pones más allá del principio de realidad. Pero es cierto que nuestro principio de realidad, tu principio de realidad, el principio de realidad de Ángeles, le hace a Ángeles, a vos y a mí, darnos contra la cabeza con cosas que nuestro principio de placer nos exige y la realidad nos dice que no. Ojo, son las dos cosas. ¿Se entiende eso? Es muy importante. Sí. Entonces, bueno, respecto del realismo, no importa, pero sobra gente en los ministerios, sobra gente en los aparatos del Estado, en fin, sobra. El problema es que tiene que cerrar el gasto fiscal, todo eso, pero nadie discute la tasa de ganancia. O sea, está basado sobre eso el realismo, sobre la forclusión de eso, ¿se entiende? Ese es el tema del canalla, esa es la cuestión del canalla, ¿no? Ese es el tema, sí. Esto solo interesa si se considera el resultado de las cosas. Después de todo, un canalla bien vale un tonto, al menos para la diversión, si el resultado de la constitución de una tropa de canallas no culminase infaliblemente en la tontería colectiva. Entonces, retengamos esto. Esto dice Lacan, después vamos a ver toda una cuestión que se arma con esto, pues le cayeron encima a Lacan. Lacan dice, era realmente en el 60 un chabón que lo que decía era importante en Francia en ese momento. Así que después de esto, no sé, hasta De Gaulle le habrá caído encima, pero el tema es que el tipo dice eso, y lo que dice es que el canalla produce un lazo de estúpidos. Está diciendo eso, ¿no? El canalla produce un lazo de estúpidos, ¿no? Una estupidez colectiva. Claro. Entonces tenemos el tonto y el canalla. Pero el canalla produce, ¿no? Una colectividad de estupideces. Vaya que lo produce, ¿se imaginan? Hay un montón de estúpidos que van a votar a su verdugo. Así que imagínense si no es estúpido, ¿no? Produce una banda de idiotas, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que produce el idiota, porque es un problema. No es que el idiota produce una cosa muy linda que digamos, ¿no? A ver. Pero observemos lo que no se ve suficientemente. Eso. Por un curioso efecto de quiasma, El quiasma, vieron que es esa cosa que se cruza, ¿no?
Por ejemplo, no es lo mismo el deseo de reconocimiento que el reconocimiento del deseo. Bueno, eso es un quiasma, ¿no? Sí. La Foolery. La Foolery. Foolery. Mete el ri. Me cuesta la... Sí, hacer las gárgaras. Que da su estilo individual al intelectual de izquierda. Después de todo es guaraní, no te inhibas. El francés es guaraní. ¿Posta? Oniva, sí, añamengüí, es lo mismo. ¿No? Anaí. Yo hago una operación política diciendo que el francés es como el guaraní. Me dice, ¿qué es que ese guaraní? Me decían, ¿qué es que ese guaraní? Ah, guaraní, tres cholí. Que da su estilo individual al intelectual de izquierda, culmina muy bien en una... Canalla, Exactamente, de grupo, en una canallada colectiva. una canallada colectiva. O sea que el intelectual de izquierda, ¿no? No vamos a pensar acá en ninguna cosa del trotskismo, les pido por el amor de Dios, pero no vamos a pensar eso, pero todo el progresismo en general, no el trotskismo en particular, todo el progresismo en general genera un lazo de canallas. Por ejemplo, me contaban ayer que una mujer tiene un pibe de 7 años al que le da la teta. Bueno, eso puede ser en todas las épocas, ¿sí? Muy bien. Pero ella dice, no puedo hacerles entender a las personas que me dicen que eso está mal, ¿no? No les puedo hacer entender que el que manda en la casa es él, por el bebé, por el nene. Y hay todo un movimiento que el bebé es el rey, se llama las mamuchas. No sé si me entienden. Eso no es una estupidez, es una canallada, ¿no? Entonces, el progresismo está generando una banda de canallas. Gente que está levantando consignas aparentemente heroicas y no están dispuestos a pagar una chota de nada de lo que pasa con eso, ¿no? Nunca. Suena un petardo y salen con los celulares corriendo, dale, ¿no? Es eso la canallada, esa es la cuestión, no hay otra. Bueno. Esto que les propongo para que lo mediten tiene, no se los disimulo, el carácter de una confesión. Entre ustedes, quienes me conocen, entreven mis lecturas. Saben que hebdomadarios quedan en mi gabinete. Lo que más me hace gozar, lo confieso, es la faz de canallada colectiva que allí se revela. Esa disimulada astucia inocente, incluso esa tranquila impudicia que les hace expresar tantas verdades heroicas sin querer pagar su precio. Impresionante. O sea, es esa inocencia, o sea, son los sindicatos de la carencia, ¿no? Todo es la cuestión de la falta, ¿no? Hay como especies de, se van creciendo sindicatos de la carencia, ¿no? Donde se hace de la falta una virtud. Y nadie está dispuesto a luchar por eso. Por eso hay todas quejas y cuestiones, pero no hay lucha, no hay pelea, no hay poner el cuero y arriesgar la vida. Esa es la canallada colectiva, ¿no? Es eso, es llenarse la boca con heroísmo y con injusticias y todo eso, ¿no? Yo sé que lo que voy a decir es políticamente completamente incorrecto, pero lo voy a decir, ya esta noche, qué sé yo, ya estamos jugados, ¿no? Es pero es muy incorrecto lo que voy a decir, ¿eh? Micrófono, por favor. Sí. ¿No me vas a detener? No. Chino, ¿no me vas a detener? No es conveniente hacerlo. Por ejemplo, una chica que trabaja en el Ministerio de la Mujer, ¿no? No importa dónde, me dice que ella ve con espanto que los casos de femicidio están aumentando en número importante, ¿sí? Pero la ministra de la Mujer le dice que esos datos no son así, porque tiene que defender su gestión, ¿sí? ¿Por qué? No es porque debe defender la gestión,
sino que hay una cuestión realmente ideológica abajo de eso, que es aceptar que hay una interpretación que no está funcionando. No está funcionando. Si hay un incremento de los femicidios, hay algo que no está funcionando bien. Vieron que era políticamente incorrecto lo que estaba por decir, pero es así. O sea, yo no sé cuál es la interpretación. Pues estaría loco si yo pretendo, tendría que haber un esfuerzo colectivo respecto de entender, pero sí una orientación, ¿no? Respecto de que las interpretaciones que hay, parece que no están deteniendo, sino que no evitan, no digo que producen, pero no evitan la multiplicación de femicidios. Eso hay algo que es complicado, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante de Bernabé que se llama Las trampas de las diversidades. El tipo es un marxista, no es que es un gorila machista horrible, y lo escribe con bastante prudencia y todo. Y habla de las trampas de las diversidades, en el lugar donde las diversidades han ocupado, sustituido la lucha de clases. ¿Sí? Hay un tema ahí. Bueno, no, yo le pongo para ilustrarles ejemplos actuales del asunto, ¿no? No es 1960 Francia. Sí. Freud quizás no era un buen padre, pero en todo caso no era ni un canalla ni un imbécil. Por eso se pueden decir de él estas dos cosas, desconcertantes en su vínculo y en su oposición. Era humanitario, quien al recorrer sus escritos lo cuestionaría, y debemos tener en cuenta, por más desacreditado que esté el término por la canalla de derecha, que, por otra parte, no era un retardado. De tal suerte que se puede decir también, y contamos con los textos, que no era un progresista. Bueno, ven, él toma una posición clara respecto de Freud, ¿no? Dice, más allá de la chicana casi excesiva y lo que fuera, del tarado y del canalla, lo que deja muy en claro es que Freud junta esa cuestión que parece de los que hemos hablado acá, de los contrarios no contradictorios, ¿no? Es humanitario y no progresista, porque está holofraseado eso, claro. Humanitario y progresista. Claro. Está completamente holofraseado, ¿no? Parece que si vos no sos progresista, sos facho. No es así, ¿no? No. Bueno, los que estamos en el peronismo hace mucho tiempo sabemos perfectamente que a los progresistas de ahora les hemos llamado siempre socialdemócratas, no es que es una novedad. Para mí no es una novedad la crítica al progresismo, porque vengo de ahí, vengo de la crítica al progresismo, no. Nosotros en vez de progresismo decíamos socialdemócratas, que era una manera de hablar de eso. Bueno. Lo lamento, pero este es un hecho. Freud no era en grado alguno progresista, e incluso hay en él, en este sentido, cosas extraordinariamente escandalosas. El escaso optimismo acerca de las perspectivas abiertas por las masas está bien hecho seguramente para chocar bajo la pluma de uno de nuestros guías, pero es indispensable señalarlo para saber dónde se está ubicado. Uno de nuestros guías es Marx. No hay ninguna duda que la pluma de uno de nuestros guías es Marx, ¿no? Bueno, está hablando del porvenir de una ilusión, ahí está claro, ¿no? Pero quien lee bien el porvenir de una ilusión, Freud marca el límite del marxismo del manifiesto comunista, no del marxismo de los Grundrisse, porque si uno lee los Grundrisse, bueno, Guadalupe, yo también nos hemos tomado ese trabajo y la verdad que es bastante injusto hablar del Marx del 48, qué sé yo, con el Marx de los Grundrisse. De los Grundrisse son unos borradores de los cuales Marx extrae el capital. Cuando fracasa la Comuna de París, Marx dice
dice, bueno, en 2 años se viene el quilombo, ¿no? Y no viene el quilombo. Y no viene el quilombo, entonces se retira y se pone a escribir cualquier cantidad de cosas. Y en esos fundamentos están críticas, autores del momento, eran cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos extraordinarios, ¿no? Que es imposible, así como dicen las Black and Blues, no me puedo despegar de este maldito piano. Bueno, no te puedes despegar de ese libro de mierda que están escritos en una especie de vorágine, otra que entropía, ¿no? Es una cosa que te va llevando para todos lados, es una locura, ¿no? Pero es un mundo de sensaciones, ¿no? Entre otras cosas, el tipo ahí plantea una cuestión re interesante, que es la tendencia a la declinación de la tasa de ganancia. Entonces, una de las cosas que le hacen pagar a los gobiernos populares es que hay una tendencia propia del capitalismo a las tasas de ganancia a la baja. Pero es un tema sistémico, ¿se entiende? Bueno, vamos a la otra. Vamos a la otra, ¿eh? En la otra clase, Lacan retoma esta, y es muy interesante lo que dice. ¿Vamos bien, Carlos? Sí. Va, no sé, ¿vamos bien? Perdón por el francés. ¿Es de lo que no sirve para nada lo que estoy diciendo? Bueno. Retorno a algo que es casi contingente en los comentarios que he desarrollado ante ustedes. Hice en el rodeo de una de mis esposas. Perdón, Chino, antes de eso, cuenta que le tiraron con todo. Entonces está aclarando lo que dice. Hice en el rodeo de una de mis exposiciones una excursión paradójica, incluso fantasiosa, sobre dos formas que opuse entre sí, la del intelectual de izquierda y la del intelectual de derecha. Hablando de estos dos términos y en cierto registro sin darle la razón a ninguno, pude parecer dar prueba de esa imprudencia que alimenta la indiferencia en materia de política. En resumen, se me pudo reprochar el haber subrayado en términos que elegí empero con atención. Había tenido el cuidado, sin embargo, de decir que la ética de Freud en el malestar en la cultura era humanitaria, lo cual no quiere decir precisamente que fuese un reaccionario. El haber subrayado que Freud no era progresista. Esta observación, aunque no se me cuestione hablando estrictamente su pertinencia, les pareció a algunos que era peligroso acentuarla. Estoy sorprendido de que se me haya podido decir algo semejante y precisamente... ¿Vos te imaginas, che? Le dijeron a Lacan, che, es peligroso. Ah, ¿es peligroso? ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? Vení. Lacan nos parece mucho. Sí, claro. Ah, ¿sí es peligroso? Ah, sí. Ahora vas a ver. Estoy sorprendido de que se me haya podido decir algo semejante y precisamente desde la perspectiva políticamente orientada desde la cual me llegó. ¿A quiénes? Un marxista, seguro. Sí. A quienes pueden haberse sentido igualmente sorprendidos, quisiera incitarlos, cosa que nunca es inútil para controlar los movimientos de la sensibilidad, a informarse de un modo quizás más preciso mediante la lectura de ciertos textos cortos. Es tremendo. Escuchen lo que hace. Traje uno de ellos. Traje el primer volumen de las obras filosóficas de Karl Marx, traducidas por Molitor y publicadas por Alfred Coste. O Coste. Te encanta. Es hermoso. Les aconsejo leer, por ejemplo, la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y muy sencillamente esa curiosa obrita que se llama La cuestión judía. Quizás adquirirán en ellas una noción más pertinente de lo que pensaría Marx en nuestra época de lo que se llama el progresismo. Quiero decir, cierto estilo de ideología generosa, muy difundida, digámoslo, en nuestra burguesía. La manera en que Marx lo apreciaría se les presentará a todos aquellos que quieran remitirse a esta fuente una buena y sana medida de cierta honestidad intelectual.
Ustedes se dan cuenta, el tipo, a los que lo critican, que seguramente era un marxista, qué sé yo, les contesta con Marx. Es hermoso, no sé si se entiende, es fantástico. Le dice, che, mirá que Marx dice esto del progresismo, ¿no? O sea, está todo bien. Después Lenin escribe un texto maravilloso que se llama El izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo, ¿no? Que es, digamos, más allá de todas las cuestiones que podemos plantear respecto de Lenin, es una interpretación anticipada de lo que es el progresismo, ¿no? El izquierdismo como enfermedad infantil del comunismo, sí. Decir que Freud no era progresista no quería para nada decir, por ejemplo, que no estuviese interesado por la experiencia marxista. Pero, en fin, es un hecho, Freud no era progresista. Esta no era de ninguna manera una imputación política que lo concerniese, tan solo no participaba de cierto tipo de prejuicios burgueses. Una vez dicho esto, hay otro hecho. Freud no era marxista. No subrayé esto porque verdaderamente no veo ni su interés ni su alcance. Reservo para más tarde el mostrar cuál puede ser el interés para un marxista de la dimensión abierta por Freud. Este punto será más difícil de introducir porque hasta el presente, del lado marxista, no parecen haberse percatado demasiado. Si es que hay aún marxistas, del sentido en el que se articula la experiencia indicada por Freud. Marx asume el relevo de un pensamiento que culmina en esa obra que fue objeto de sus observaciones más pertinentes, a saber, la filosofía del derecho de Hegel, en la que se articula algo de lo que no hemos salido que yo sepa, a saber, los fundamentos del Estado burgués que da la regla de una organización humana fundada en la necesidad y la razón. Marx nos hace percibir el carácter parcial, fragmentario, insuficiente de la solución dada en este marco y muestra que la armonía de la necesidad y de la razón no es a ese nivel más que una solución abstracta y disociada. Necesidad y razón solo se armonizan en el derecho, pero cada uno es librado al capricho del egoísmo, de sus necesidades particulares, a la anarquía, al materialismo. Marx aspira a un estado donde la emancipación humana no sea, como él expresa, no solo como él expresa, se producirá políticamente, sino realmente, y donde el hombre se encontrará, respecto a su propia organización, en una relación no alienada. Ahora bien, saben, pese a las aberturas que dio la historia a la dirección indicada por Marx, que no hemos llegado exactamente, me parece, a la realización del hombre integral. En ese camino, Freud, es en ese sentido que no supera a Marx, muestra que, por más lejos que se haya llevado su articulación en la tradición filosófica clásica, los dos términos de razón y de necesidad son insuficientes para permitir apreciar el campo del que se trata en lo tocante a la realización humana. En la estructura misma resulta que encontramos cierta dificultad, que es nada menos que la función del deseo, tal como la articulo ante ustedes. Claro, lo que está planteando Lacan es que dice, Freud no es progresista y no es marxista, pero no es marxista no porque no le interese la obra de Marx o esté en contra de las cosas que supo establecer Marx, porque de hecho, si alguno de ustedes recuerda, cuando empezamos con esta aventura del grupo Savoy, empezamos con el seminario 16, que es un año en donde Lacan, cuando todos los intelectuales franceses están abandonando a Marx a mansalva,
él vuelve a Marx, vía Althusser, lo que sea, pero vuelve a Marx. Y vuelve a hablar de la plusvalía y todo eso, así que no se le puede decir tampoco a Lacan que sea reaccionario en el sentido, sino que lo que está planteando, y voy a ir acotando porque es mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Lo que me parece es que lo que está planteando, no me parece, lo que está planteando claramente Lacan es que Freud lo que va a ser un punto de toque respecto y en eso se va a diferenciar tanto de Hegel como de Marx, es que no se trata de la necesidad y la razón, por más cuestiones que hayan articulado estos autores, sino que se trata del goce, se trata de la pulsión, ¿no? Y eso es muy interesante porque en el sentido de que el deseo se va a articular a algo que hay que considerar en la lógica también del Estado y el lazo social, que va a ser algo que si no se considera, justamente en términos de Marx, las relaciones materiales respecto de lo que se está tratando están falladas, ¿no? Marx, uno de los grandes pasos que da es que hay que calcular las condiciones materiales de lo que sea, pero si las condiciones materiales van a estar planteadas en términos de necesidad y de razón, estamos chingándola, porque la cuestión se trata de la pulsión y el deseo, no se trata de la necesidad y la razón, ¿no? Eso sí, es una lógica que pertenece, pero en un plano, se podría decir, más superficial, consciente, pero no es el tema como hay alguna chance donde pensar problemas que atañen al lazo social, a los efectos de segregación, efectos del desarrollo de la ciencia, a los campos de concentración, al advenimiento de todas esas cosas. Si no se entiende las condiciones de goce, entonces hay un montón de cosas que no se van a poder ni siquiera poner a pensar, ¿no? Es fundamental eso. Por ejemplo, voy a resumir un poco la cuestión porque está muy tarde y ya tengo ganas de comer alguna. Micrófono. Condiciones materiales, micrófono. Muy bien, bueno. Voz, micrófono. Bueno. Más adelante, en algún lugar, va a ser dos consideraciones que son recontra interesantes. Una es la que todos deben saber de Sade. Sade, bueno, saben que Sade es un grano que le nace a Kant. Por eso Lacan mismo escribe un texto maravilloso que se llama Kant con Sade. Y eso deja una operación de lectura muy piola para hacer. Yo he practicado eso varias veces, lo confieso. Que es leer un autor con otro, ¿no? Que están en tándem. Eso es una práctica de lectura muy, muy, muy interesante. Se puede leer Lacan con Freud, al revés, ¿no? Se pueden hacer varios juegos en eso y trae un ida y vuelta, un quiasma, diría Lacan, muy interesante. Pero, por ejemplo, Sade va a querer darnos la teoría de que el crimen, y esto está en Pío VI, toda la teoría de Pío VI, que es el Papa que está en la época del nazismo, la teoría de que el crimen, se justifica el crimen porque ayuda a la naturaleza. El otro de Sade es la naturaleza, ¿no? Muchos de ustedes sabrán eso. Entonces, Sade dice, bueno, el crimen es otorgarle a la naturaleza una nueva oportunidad, porque la naturaleza tiene impulsos que están detenidas por la acción de los organismos vivos, en particular el del hombre,
¿no? Todos los trabajos, por eso empecé con la entropía, todos los trabajos sobre la entropía tienen un costado donde se puede pensar este problema, ¿no? De la guerra que hay entre la naturaleza y el hombre, pero porque se mistifica la naturaleza, la naturaleza como la madre, ¿no? La Pachamama, en fin, toda esa cuestión. Pero lo que plantea Sade es que la naturaleza lo que quiere es la destrucción del hombre, incluso de sus restos. Sade que ordena que cuando sea enterrado en un lugar donde crezcan los matorrales y no sea hallado. O sea, es como un efecto de eliminación del resto. Claro. Por eso el sadismo, en términos de sadiano también, es algo que hace al carácter del obsesivo, ¿no? El obsesivo quiere eso, quiere eliminar el resto, ¿no? Tiene una pasión con la eliminación del resto, ¿no? Además del aislamiento, la eliminación del resto. Hay un nerviosismo, ¿no? Por las suciedades y todo eso, pero eso se puede extender a los judíos, los políticos, ¿no? El resto puede ir cualquiera a ese lugar de resto. Ahora bien, entonces Sade lo que va a plantear es una cuestión poética, no demostrada científicamente, pero dice que hay que eliminar la mayor cantidad de seres humanos posible para darle a la Tierra otra oportunidad. Eso parece ser siglo XVII, XVIII y qué sé yo, y una cosa vieja. Bueno, hay un gran movimiento en el mundo ambientalista que plantea que la eliminación de la especie humana para poder curar a la Tierra. ¿Ustedes me entienden? O sea, ustedes ven a lo que lleva el progresismo, o sea, a una posición sadiana, ¿no? El obsesivo se defiende de su propio horror, al que él mismo desconoce, ¿no? Y la histérica se ofrece mansa, ¿no? A ese señorito, ¿no? Que es fantástico. Por ejemplo, ¿cómo detectás bien un obsesivo en el análisis? Vos querés hablar y el obsesivo te habla encima, porque te ponen un solete en la boca todo el tiempo, porque el fantasma del obsesivo es tiene que ver con su otro, y su otro lo quiere eliminar, como Manes, ¿vieron? Es eso el obsesivo. O sea, el obsesivo no para hasta lograr el sacrificio de la histérica. Pero hay ejemplos memorables. Marilyn Monroe, ¿no? Es un ejemplo en el cual la histeria puede llegar al sacrificio personal, quiero decir, no. Yo creo que en la vida hay que hacer sacrificios, pero no sacrificarse. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, entonces por un lado tenemos una consecuencia ahí de lo sadiano, ¿no? Que es otra cosa del sadismo, y como una posición progresista, ¿no? Claro. En el sentido donde el intelectual de izquierda puede producir una banda de canallas, que le importe más las focas que los bebés se mueran de hambre. Es así lo que ocurre, ¿o no? O no solamente los bebés se mueran de hambre, que es mucho decir, es que las playas de Mar del Plata, imagínate, ¿no? Y ahí hay una cuestión de petróleo que puede ayudar a 100 generaciones de gente pobre, ¿no? Y gente pobre, a nosotros mismos sacarnos del quilombo en el que estamos. No, los tipos dicen, no, che, las playas, ¿viste? Las ballenas, ¿no? Dale. La foca bebé. La foca bebé, claro. O sea, además es una asquerosidad, yo no puedo. Yo tengo 2 perros divinos, amo a los animales, pero nunca le diría bebé, pobrecito.
Es una fiera, ¿cómo le voy a reducir a un bebé? Es un asco, ¿viste? ¿No? No es un asco, para mí es un asco. Bebé, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una fiera que está ahí en una situación completamente antinatural, horrible, por gente. Una locura, bueno. Entonces, claro, por lo menos lo trato como un par, ¿viste? Le digo, che, ¿no? ¿Te parece, Rocco? Me mira y dice, me tocó esto, soy perro, boludo, ¿qué querés? Bueno, esa es una. Y la otra, ya para cerrar, es otra consecuencia de esta lectura, es lo que es el famoso valor de goce, porque ahora vamos a entender lo que pretendía hacer hace 5 años en el seminario 16 con esta gente esta hoy acá, que fue bastante intrépido, digamos. Tuvimos que volver al proyecto de Freud pero bueno, alguna vuelta hicimos, y que es la cuestión del valor de goce, ¿no? Lacan va a plantear que el valor de un objeto, no radica, y en eso se separa de Marx, no radica en el valor de uso ni en el valor de cambio. Que hasta ahí es donde va a manejar la teoría del valor. No sé, compañera, ¿estoy bien en la cuestión? Perfectamente bien. Que no es tan sencillo como lo estoy diciendo, la teoría del valor es todo un tema, porque es el fundamento, digamos, de lo que es la plusvalía. Para eso hay que leer muy bien los manuscritos del 44, ¿no es cierto? Ahí está bien, sobre todo el fetiche de la mercancía. Si uno hace un buen análisis del fetiche de la mercancía, se da cuenta del origen cristiano del capitalismo. ¿En qué radica el origen cristiano del capitalismo? El origen cristiano del capitalismo es que el cristianismo produce un golpe mortal a la muerte del padre. Parece una locura, pero es así. O sea, la política de Freud, en Malestar en la Cultura, en el Moisés, etcétera, es plantear que el padre está muerto desde el comienzo. Con lo cual, eso es lo que no quiere saber el neurótico. El neurótico está en el terror del asesinato del padre, cuando el padre lo que no quiere saber es que estuvo muerto siempre, ¿no? Él no lo sabía, porque lo que pasa es que el neurótico, a todos nosotros, lo que no queremos saber es que vivimos de ser mortales, o sea que nos estamos muriendo, ¿se entiende esto, no? Uno cuando se acerca a mi edad se pone un poquito más picante el tema ese, ¿no? Pero bueno, también te despierta de muchas pelotudeces en las que viviste mucho tiempo. Pero, o sea que hay una dulzura y hay otros goces de lo que llaman obscenamente la tercera edad. Yo no pasé de la primera, pero bueno, qué sé yo. ¿Cómo los convenzo de eso? Pero bueno, entonces, cuando vos tenés el valor de un objeto, el valor de un objeto no está determinado por el uso ni por el cambio, sino que el valor de un objeto está en su posesión, en la posesión del bien. ¿Un bien qué es? ¿Qué es lo que es un bien? Un bien es un bien en tanto el otro no lo tiene. Eso es un bien. La envidia no es querer lo que el otro tiene, sino que el otro no lo tenga. Porque la envidia va a ser claramente la alucinación de que el otro ha encontrado su objeto adecuado. ¿Adecuado a qué? A su goce. Eso es lo que va a querer el envidioso, ¿no? Entonces un bien, en el sentido de lo que se dice del don, es en la medida que el otro no lo tiene. Esto es lo que pasa también en la transmisión del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo el seminario 7 van a leer? No. Eso lo tiene cualquiera. Me han dicho eso así. Bueno, esa la tiene cualquiera. Yo tengo la mía, no sé, no la tiene cualquiera. Eso es otra cosa, no sé. Vamos a entrar en una discusión ahí importante. Yo no voy a entrar a negociar con eso, porque hay cosas que no se negocian, eso sí, ¿no? Entonces, vos decís que es un bien, bueno, algo de lo cual los otros están privados.
Eso es lo que explica el poder, y explica que el 2%, la gran fortuna mundial está en manos de un 2% de la población mundial. Porque esa lógica necesita que una gran cantidad de gente no tenga. Es producir esa privación en tanta cantidad de gente. Por ejemplo, yo me crié en un colegio de la clase. Nadie quería ponerse un Far West, ¿no? Tenías que comprar un Wrangler. Nadie quería usar flecha. Tenías que usar, sí, más, Fred Perry, ¿no? O comprar una Lacoste. Mi vieja, que vivía en toda esa pelotudez, me compraba una Lacoste en vez de 5 remeras. Se vive así. Se vive así. Es la cuestión. Bueno, el Diners, ¿no? Que dice el placer de pertenecer, ¿no? ¿Cuál es el placer de pertenecer? Es que los otros no pertenecen. Que si no, ¿no? O sea, es un odio al socialismo, pero porque por razones muy fundadas, que el marxismo no puede entender. Le va a decir egoístas. No, no es eso, es una cosa mucho más poderosa, ¿no? Que el egoísmo. Es eso, es un bien. Por ejemplo, la madre en el lugar del otro, ¿qué es? Es omnipotente. ¿Pero por qué? Porque por lo que ella puede dar o por lo que ella puede privar, ¿no? Yo a mis alumnas de ahí de la facultad les digo, yo tengo un poder sobre ustedes que no tiene que ver con que dé buenos teóricos, tiene que ver con que las puedo bochar. Ese es el poder que tenemos los profesores. Qué lindo, ¿no? Qué maravilla. Es así. Y cuando si no ejerces ese poder es peor. Es un problema ahí, ¿no? En esa lógica. Es peor. Entonces, sobre esa lógica pivotea el intelectual de derecha y el intelectual de izquierda. Es sobre cómo plantarse respecto de ese tema. Entonces, por ejemplo, porque si no vamos al problema claramente de los malos y los buenos, ¿no? Que está siempre ahí para sacar a la luz. Poniendo a nosotros, obviamente, del lado de los buenos, ¿no? Faltaba más. ¿Qué va a hacer, no? Pase usted, perdón, disculpe, permiso, ¿no? Es así. Bueno. Por ejemplo, el masoquista. El masoquista, como pobre gente. Sí, pobre gente, sí, pobre gente. Yo les tengo una piedad, no sabes, enorme. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el bien de un masoquista? ¿Se animan a alguno a decir cuál es el bien de un masoquista? El dolor. Muy bien, Ernesto, ¿viste? El chaco es una cosa como... doloroso. Y no, es algo, ¿viste? Que te ilumina, ¿no? Te produce tanto dolor que enseguida... Te despertás. Exactamente, el bien del masoquista es el dolor, ¿no? Y eso lo hace único. Es un dolor que los otros no tienen. ¿Qué te dice el masoquista perverso en el fantasma? ¿Qué te dice? Yo tengo un dolor que vos no podés entender. ¿O no te dice eso? Tal cual te dice eso. Es muy difícil la vida para una mina sola. No, para mí que soy un mino solo es fácil, boluda, dale. ¿No? Déjame de joder. Es así, ¿no? Es el sindicato de la carencia. ¿O no? Entonces, yo tengo un dolor, ¿viste? Pero qué dolor tenés, la concha de tu... ¿no? Habla bien, como dice Capusotto, habla bien la concha, ¿no? ¿Entendés? Es así. Entonces el dolor pasa a ser una especie de estado de excepción, ¿no? Imagínate, él siente dolor, ella siente dolor, y bueno, no tenemos que joder todo porque les duele. Se terminó. ¿Entendés? Ya está. Les duele, imagínate.
No sabés por lo que yo pasé. No, imagínate, si me fue todo bárbaro en la vida. O sea, un fenómeno. Oh, mi hijo se coló los cables cuando yo tenía 14 años, hija de puta, la concha de tu madre. ¿Entendés? Y bueno, o sea, nosotros cobramos dinero por lo que no sabemos, ¿viste? Sí, viene vuelta y dice, che, no, a mí me duele. Y vos no sabés que te duele, y le cobrás la plata, y te vas a la mierda, ¿no? No sé cómo no nos quema la plata en la mano, ¿viste? Es una locura, es una locura, sí, de ahí salimos de gastar, ¿no? Nos escabiamos, es una locura. Dedicarse a esto es una locura. A los jóvenes les digo, huyan, esta tierra está enferma. Bueno, entonces es así, si vos pensás el dolor como un bien, hay un goce, ese es el valor de un objeto. El dolor puede ser perfectamente un objeto. Perfectamente un objeto. Entonces, te dices, yo tengo un dolor, y la verdad, tengo una media. Yo te juro, este dolor, tengo terror que me lo saquen. Yo no puedo ni entender las palabras. ¿Cómo? Sí, tengo temor que me lo saquen. ¿Pero por qué? Porque no sabría cómo vivir sin este dolor, ¿no? Y viene el intelectual de izquierda y dice, bueno, se entiende, ¿no? Y viene el intelectual de derecha y dice, que se joda, la concha de su madre. No, es así. Claro. Entonces, bueno, nosotros tenemos la paciencia de estar ahí, hacemos así, qué sé yo, y por ahí se va desanudando de a poquito alguna cosita, y una sesión pasa a ser otra cosa, y pasa a ser otra cosa, hasta que pasa a ser otra cosa, y de pronto, nota, se fe. Y no sabés qué pasó. No es que vos sabés lo que pasó. Sabés lo que pasó en el sentido de que le decía al principio, ¿no? Hay un S1, después un S2, y así, sesión por sesión, se va tejiendo alguna cuestión que no tiene que investigar la historia personal de la persona, qué sé yo, ¿no? Bueno, la contracara de esto, del masoquismo, la perversión en el fantasma, la contracara de esto es que vivimos en una sociedad donde no te puede doler nada. Esa es la contracara de esto, ¿no? Donde el dolor para, vos no, la transformación avanza. Entonces, es la contracara. Es el máximo, exige el máximo del masoquismo. Por ejemplo, nosotros dejamos los datos en el internet, ¿no? Las fotos, los datos. Bueno, una foto loca, qué sé yo, que no, que se la escapó, que ha pasado, ¿no? A gente que le pasa esas cosas. Bueno, y de pronto decís, pero yo estoy trabajando para quién, ¿no? Está dejando todos los datos ahí adentro. Y eso tiene que ver con nuevos modos de explotación, pero la diferencia es que ahora pedimos que nos exploten. Estamos pidiendo que nos exploten. Tomá, pegame y llamame Marta, ¿viste? Es una locura, o sea, que este no dolor que produce este sistema es el máximo del masoquismo, es la exigencia máxima del masoquismo, ¿no? La verdad es, no sé, preferible la de Cristo. Bueno, ¿cómo es que el cristianismo, en estos términos, cuál es que el cristianismo es la base del capitalismo? Es que el cristianismo lo que produce es una transformación en la fisis. Ningún griego hubiera podido considerar que se podía llevar, en los términos de entropía que les decía al comienzo, que se podría hacer lo irreversible de la corrupción de la carne a una reversibilidad, ¿no? Así como el hielo, si entra en contacto con el calor, se va a derretir irreversiblemente, salvo que pongamos un refrigerador. La muerte produce la corrupción de la carne, ¿no? La putrefacción, irreversiblemente. Eso es lo que entendían los griegos, al punto tal
que un griego pensaba que si una gota de agua caía sobre la tierra, mantenía su identidad de gota de agua. ¿Se entiende la lógica de la cuestión? Cae Cristo y dice, mano, yo lo que te digo no es la salvación del alma, sino es la resurrección del cuerpo. ¿Vos entendés lo que hizo? Yo voy a hacer del sistema de transformación, ¿no? De esa corrupción, de ese desorden de la carne, volverlo al estado principal, ¿no? Es el primero que entra en la resurrección. Es Lázaro, ¿no es cierto? O sea que la operación política es extraordinaria. Te dice, no yo que soy un dios, sino que cualquier gil, este chabón Lázaro, ¿no? Lo puedo resucitar. O sea, lo irreversible del proceso de la muerte, eso es lo que plantea el cristianismo. Es que la muerte no existe. El capitalismo plantea eso. Es que el no existe, que la muerte no existe, que no envejece nunca. Que todo se puede volver al mismo punto. Lo irreversible se puede volver reversible. Esa es la perversión en la que se establece el capitalismo que estamos habitando, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Alabado sea el Señor, ¿no? Alabado. Amén. Así sea, querido, ¿no? Entonces, yo te voy a decir esas cosas, usted te va a decir, y con tu espíritu, ¿no? Así era. Entonces, ¿no? Bueno. Entonces, yo digo, no somos una secta, no somos una secta. Somos una secta. Bueno, de las buenas, ¿eh? Pero de las buenas, boludo, ¿no? No me andás ahí diciendo pelotudeces. No del mal. Bueno, eso lo que produce es, ustedes comprenderán, un fetiche. El fetiche de la mercancía de Marx no se aleja de este temita. De que la resurrección es del cuerpo, es de la vida. Entonces, si vos tenés la vida, se va a la muerte, porque la vida está después de la muerte, más allá del principio del placer. Entonces, ¿qué ocurre? La muerte viene a la vida. Esa es la operación que hace el cristianismo. Yo considero y afirmo que no podía haber existido el masoquismo antes de Cristo. ¿Es verdad? ¿No? Por lo menos, seguramente no tenía buena prensa. ¿No? Nadie se iba a considerar bueno porque sufría. ¿No? Hay un libro muy interesante del profesor Dodds, que se llama Los griegos y lo irracional, que habla del paso de las culturas de la vergüenza a la cultura de la culpa, ¿no? O sea, no siempre los lazos fueron iguales, ¿se entiende, no? Entonces, si uno ve películas, ve grabados de la historia, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente ahí está toda una cuestión del dolor como un bien, ¿no? Vos imaginate que le decías a un romano que no sabía si iba a morir mañana en una peste, en una guerra, porque se caía en un pozo ciego o cualquier cosa, que pagara ahora que le ibas a dar el carro en 60 meses. El plan Rombo es un invento cristiano. No existía la posibilidad de hacer eso, de decir, pagá ahora y disfrutá después. Dale, boludo, ¿no? Me estás jodiendo, decía el romano. No, nones. ¿Se entiende? O sea, es muy interesante pensar esto. O sea, que la sociedad del idiota y del canalla se construye sobre esto.
Por ejemplo, la función del dinero en el capitalismo. Lean si tienen alguna oportunidad. No sé, no les digo lean los capítulos del dinero en Marx, pues, hay mucho, pero fíjense lo que es para... ¿Sería mucho pedirle? No, sería mucho pedirle, pero... Sí. No le digo. No los quiero alejar de su dolor, pero la verdad es que es maravilloso, ¿no? Cómo trabaja Marx la cuestión del dinero como equivalente general. La verdad, ¿no hay una relación directa entre el equivalente general, que es el dinero, y el falo? Como equivalente general, ¿no es la misma cosa? Es extraordinario. La cuestión del fetiche en Freud es realmente una operación extraordinaria que está bien en la época, y son dos las expresiones: el fetiche, el fetichismo, el fetiche en Freud y el fetiche de la mercancía. Eso no se ha puesto en relación, eso es una cosa muy interesante. Entonces, bueno, en vez de pensar estas cosas, se piensan los nudos y qué sé yo. Bueno, chao. Bueno, primero con el grupo queremos agradecerle a Fran por habernos dado el espacio para poder celebrar hoy. Un aplauso. Grande, Fran. A todo el equipo del grupo Savoy, que bueno, sostuvo el año de trabajo, y a quienes vinieron a ayudar hoy para poder acomodar y poner lindo el espacio. Y bueno, hace un ratito, cuando Carlos empezó a hablar, contaba del modo en que él tenía de atender, y soy testigo de eso, de sus salas de espera. Y me acordé de una anécdota que la quiero contar para graficar algo que tiene que ver con él, que es que siempre alrededor de Carlos hay un armado de algo. Se arma, la gente se junta, no sabemos bien por qué. Hace unos años, en uno de los consultorios que tenía Carlos en el pasaje Santa Cruz, bueno, voy a una sesión y éramos, qué sé yo, en la sala de espera seríamos 5 o 6, creo que éramos todas mujeres. Venías atrasado un poquito. No, para que termine. Y estábamos ahí charlando en la sala de espera, pasó como media hora, 45 minutos, y en un momento, la puerta cerrada, sale el gordo y hace así como... Y estábamos todos hacía media hora charlando, contando, la mayoría estábamos perdiendo el tiempo. Y nos empezamos a mirar entre nosotras como, ¿qué hacemos? Hacía 45 minutos que no estaba, y nadie había tocado la puerta. Entonces, se da claro, estábamos boludeando, y el gordo, él leía, pero esperaba que alguien le toque la puerta. Entonces se da vuelta y dice, bueno, que pase la que sigue. Entonces nos miramos a quién era la primera que había, y dice, la que sigue de la que tendría que haber tocado la puerta. Así que bueno, nos ordenamos un poquito y la primera quedó última. Pero bueno, era joven y muy valiente. Creo que es eso que se arma alrededor de tuyo, y para nosotros es muy importante, y queremos celebrarlo con un regalo que pensamos entre todos, y que Mauro Ontanilla, que hoy no está, fue la cabeza de esa organización, y te lo queremos dar. No. Sí. Eso no. ¡Ah! ¡Qué alegría! Esto de Mauro, ¿no? La idea fue de Mauro. La idea fue de Mauro. Dale vuelta. ¡Bravo! No es muy popular ser de Nubel, ¿no? Gracias, gente. Bueno, a festejar.
¡Vamos! Qué buena onda. Dame una foto para... Sí, le agradezco a Mauro. Vamos a combinar.